Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener el estudio de hoy sábado, serán las 9 de la noche cuando compartamos este vídeo, porque lo estoy grabando antes, previo, ya que el sábado a esa hora estaremos justo viajando para poder llegar a casa, y a esa hora, a las 9, igual andamos por la mitad del camino. Así que cuando estéis viendo este vídeo yo estaré conduciendo, y en el coche, la furgo donde vamos, pues ahí estarán los que vienen en la furgo pues viendo el vídeo, y yo podré saber si escribís comentarios y podremos interactuar de esa manera. Entonces, pues bueno, esto será ya el sábado, y el domingo, si Dios quiere, ya nos veremos. Hoy el estudio va a ser especial, va a ser diferente. De hecho, lo vamos a poner en la serie de hermenéutica, aunque no sea bien una clase de hermenéutica, pero va a seguir el mismo tema. Lo que vamos a hablar es de la importancia de la Biblia, la Escritura, de los peligros de interpretarla mal, y de, ver que realmente la palabra de Dios es única, es absoluta. Tenemos que partir de esa base para la interpretación correcta. Entonces, como os digo, lo vamos a poner dentro de la serie de hermenéutica. Ayer viernes por la noche vimos estudio de hermenéutica, y me llevó a esto también la conferencia que ayer di en el Congreso de las Iglesias de Cristo. Me di cuenta de la necesidad de detenernos, pararnos y volver a exaltar la palabra de Dios a donde lo merece, porque la Biblia recibe muchos ataques, algunos incluso desde dentro de la propia Iglesia, y de corrientes teológicas que tratan de distorsionar lo que es la palabra de Dios. Pero vamos a hacer una oración en primer lugar para pedirle al Señor que Él nos dirija en este estudio. Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos siempre todas las cosas, tu palabra que es viva y eficaz y nos transforma, nos cambia. Ayúdanos a siempre considerarla en su valor adecuado, lo que es, no restándole importancia, santidad, mérito. Ayúdanos a entender tu palabra tal como tú la diste y como la tenemos que recibir nosotros. Que tu palabra sea, Señor, en nuestras iglesias realmente la lámpara que guíe nuestro camino. Que tu palabra, Señor, sea aquella espada que nos lleve en la batalla a vencer al enemigo. Esa palabra que se enfrente a los argumentos contrarios para encontrar siempre la verdad, predicar esa verdad, y que de esa forma siempre estemos en tus manos. Guíanos y ayúdanos en este estudio. Toca corazones de todos aquellos que lo escuchen. Trae a personas que necesiten oír esta palabra a través de las redes de internet, para que puedan escucharla, y que todo esté dirigido por ti. Gracias, Señor, te pedimos esto y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, en la conferencia que yo di en el Congreso de las Iglesias de Cristo, el título de la conferencia era Viviendo en el Reino, y partió de ahí el que entendí de parte del Señor que teníamos que dar un estudio otra vez acerca de estas verdades, de estos principios, porque para pertenecer al reino hay que aceptar las normas del reino. Todo reino tiene leyes, tiene condiciones, tiene normas. Si tú eres ciudadano del Estado español, tienes que aceptar, según la Constitución y las leyes, todos esos principios. Los que sois de otros países, cada uno de vosotros habéis aceptado las leyes de vuestro propio país. Entonces, si yo pertenezco ahora, por la fe, me he convertido en hijo de Dios, y por lo tanto he entrado a formar parte de su reino, tengo que aceptar las condiciones que Dios ha establecido. Recuerda que Dios ha establecido un pacto con el hombre. En ese pacto, si tú aceptas el pacto, un pacto es como un contrato, tú das la mano, de acuerdo, estoy de acuerdo, y aceptas un trato. En este pacto Dios ha prometido cosas y ha dicho cosas que va a hacer, pero en el pacto hay obligaciones para nosotros, tenemos que aceptar. Y una de estas obligaciones es el principio que Dios ha establecido, de que la base de nuestra fe, de lo que hagamos,
la base de lo que sea nuestra vida en común como cristianos, como iglesia, todo depende de la Santa Biblia. Decir Santa Biblia, la palabra santa, es decir, esto es de Dios, le pertenece a Dios. Es su palabra y no es una palabra cualquiera, como estudiamos en hermenéutica. No es una palabra simplemente con sabiduría humana, no, es divina, a la vez que fueron humanos los que la escribieran siguiendo las reglas de la gramática humana. La palabra de Dios era necesaria que quedase escrita. Nosotros somos soldados del reino. Todo reino tiene un ejército y el reino de Dios también tiene un ejército y nosotros somos sus soldados. Por eso Pablo utiliza la metáfora de que el que milita no se enreda en los negocios de este mundo. Esfuérzate como soldado de Jesucristo, le dice a Timoteo. Se utiliza la metáfora para ilustrar una realidad. Formamos parte del reino de Dios, por lo tanto somos soldados de Jesucristo. De ahí que incluso la Biblia habla de las armaduras y las armas de la fe que tenemos que tomar. Lo hemos estudiado no hace mucho en una serie de Efesios, porque en el capítulo 6 el apóstol Pablo decía que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, quiere decir que nos encontramos en una batalla y en esa batalla hay armas adecuadas para enfrentar a nuestros enemigos. Somos soldados del reino y en esas partes de esa armadura y armas, recuerda que había una parte fundamental, que era la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, por lo tanto, es nuestra arma principal. Es el elemento fundamental, esencial, necesario para conducirnos en nuestro camino como cristianos. La Biblia da identidad al reino de Dios. Todo está escrito y toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios, no una parte. Está mal dicho cuando alguien dice que la Biblia contiene la palabra de Dios. No dice eso la Biblia de sí misma. En Hebreos, en Timoteo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y dice para corregir, para instruir, para enseñar, para redarguir, dice diferentes cosas. También dice allí en Hebreos que es como una espada de doble filo que penetra y discierne los pensamientos, el corazón, discierne aún lo más profundo del ser humano. Todo queda cambiado, todo queda expuesto a la sabiduría y a lo que Dios es. Entonces, de ahí que necesitamos una interpretación correcta de las Escrituras. Por eso estudiamos la hermenéutica. No sé si os acordáis, pero cuando comenzamos la serie de hermenéutica, el primer versículo que leímos, de donde partimos, fue de segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro 1, versículo 19 al 21. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que hablábamos ayer en Apocalipsis de él, salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura viene del Espíritu Santo. Por eso la interpretación no es privada, es pública. O sea, no es que yo leo y Dios me revela a mí privadamente un mensaje. No. El mensaje está escrito y la interpretación está al alcance de cualquiera.
Por eso la interpretación no le pertenece a uno en exclusiva, como la Iglesia pretendió vender. La Iglesia vendió este principio. No, si tú no eres un sacerdote, si no eres alguien con autoridad en la Iglesia, no puedes leer la Biblia. La Biblia se le prohibía leer a las personas de a pie. Por eso incluso las misas se hacían en latín, las escrituras estaban en latín, y mucha gente ni se enteraba cuando se hacía la misa, ni podían leer la Biblia porque no entendían este idioma. Pero no es así, no es de interpretación privada, porque la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por Dios. Entonces, la palabra de Dios requiere de interpretación como cualquier otro escrito. Hay un nivel más sencillo, cualquiera puede leer que Dios me amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para morir por mí en la cruz, y si yo creo en esto, me arrepiento de mis pecados, seré salvo. Cualquiera lee eso y entiende el mensaje. A partir de ahí podemos profundizar en el texto. Podemos hablar qué significa redención, el que Él con su sangre nos redimió. Podemos profundizar en los conceptos complejos del pecado. ¿Por qué tuvo que ser así? Cuando el pecado entró en el mundo, lo que implicó, la Biblia tiene esas diferentes capas que uno puede ir profundizando de una forma sistemática conforme también va madurando en su fe y va teniendo capacidad de comprender más y más. De ahí que también Dios establece ministerios en la Iglesia para que hombres, mujeres de Dios puedan enseñar las Escrituras y puedan hacer discípulos de esta manera. A veces algunos pueden decir que en el Nuevo Testamento la Biblia quedó en un segundo plano. Eso se puede decir. La razón es que el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Y el Antiguo Testamento, como dice la palabra, era antiguo. Ahora tiene que venir un nuevo mensaje, que es Jesucristo. Entonces ese mensaje lo van a traer ahora los hombres, los apóstoles, los creyentes. Pero es como que hay un antes y un después. Es como que ahora ya las Escrituras quedaron en desuso, pero eso no es así, no es cierto. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje de Jesús se fundamentó en las Escrituras. El Antiguo Testamento no estaba anticuado. Y el Nuevo Testamento no era un mensaje diferente al Antiguo. Era la continuación. Y claro, todo esto que te digo os lo voy a demostrar. Como la Biblia lo muestra así, que no es mi opinión. A mí no me interesa que yo tenga una opinión y que vosotros la creáis. Mi intención es que creamos lo que la Biblia dice y que no desmerezcamos ni rebajemos lo que es la palabra de Dios. Mira, de una forma rápida te voy a mostrar. Mateo 21:13. Jesús dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas será llamada. Quiero mostrarte solamente las veces que Cristo dijo escrito está y citó las Escrituras. Mateo 26, versículo 31. Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, y otra vez cita las Escrituras, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús, cuando respondía a preguntas de los fariseos, cuando se enfrentaba a situaciones a veces difíciles, complejas, Jesús respondía o hablaba citando las Escrituras, demostrando de esta forma que la Biblia ni mucho menos quedaba anticuada o que el mensaje del Antiguo Testamento ya no era válido en el Nuevo Testamento. No. En Marcos capítulo 7, versículo 6, Jesús dice que les dijo: hipócritas, a los fariseos, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Y continúa Jesús citando al profeta Isaías. Un poquito más adelante, en Marcos capítulo 9, versículo 12, respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas,
¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho? Y otra vez Jesús citando las Escrituras. Aquí vuelve después más adelante a hablar de Elías. Está citando a los profetas. En el versículo 13, ahí también dice, ¿no? Dice, como está escrito de él, de Isaías. En el capítulo 14, un poquito más adelante, aquí en Marcos, versículo 27, solo quiero dejaros una pequeña muestra, porque si no me estaría un rato aquí mostrándoos todas las veces que en los evangelios Jesús utilizó expresiones como esta, escrito está, o también utilizaba expresiones como dicen las Escrituras, o para que se cumplan las Escrituras. Siempre están los evangelios llenos de estas expresiones. En Marcos 14, 27, entonces Jesús les dijo, todos escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, y otra vez cita, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 45, Juan 6, 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Jesús citando a los profetas nuevamente. En el capítulo 12, versículo 14, ahí otra vez Jesús dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montando sobre un pollino de asna, y continúa. Jesús utilizó constantemente la Escritura. Él las enseñó, no solamente las citó, porque esto es importante. Una cosa es dar una cita. Estaba escrito, no solo él las citaba, sino que también las enseñaba. O sea, su enseñanza, su predicación, se fundamentó sobre las Escrituras. En Marcos, capítulo 11, versículo 17, Marcos 11, 17, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración más todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nota que dice, y les enseñaba. No citaba solamente la Escritura, sino que la enseñaba. Usaba la Escritura para transmitir sus enseñanzas. En Mateo, capítulo 13, versículo 54, me vais a perdonar que os estoy citando un montón de versículos, pero es que quiero demostraros que esto no es mi opinión, sino que está en la Biblia, está en la Escritura. En Mateo 13, 54 dice, y venido a su tierra, está hablando de Jesús cuando vino a Nazaret, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, Jesús iba a la sinagoga y les enseñaba a los judíos sobre las Escrituras, de lo que él decía en las Escrituras. Y la gente se maravillaba, los de su pueblo, Nazaret, quedaban maravillados preguntándose, como después vemos en otro pasaje, que decían, ¿pero no es este Jesús, el hijo de José y de María? ¿No están sus hermanos y sus hermanas con nosotros? ¿Cómo puede ser? ¿De dónde le viene esta sabiduría? ¿De dónde saca este hombre estas enseñanzas? Se maravillaban, porque hablaba como quien tiene autoridad. Pero ahí tienes a Jesús enseñando el qué, una nueva filosofía, una serie de mensajes nuevos que nunca se habían dicho antes. No, Jesús predicando la ley, el Pentateuco, los profetas, los salmos, Jesús enseñando con las Escrituras todo lo que es el reino de Dios, todo lo que de él decían las Escrituras. En Lucas capítulo 2, ese pasaje en el que Jesús se perdió cuando van a Jerusalén, no se perdió, estaba encontrado, solo que sus padres sí que lo perdieron de vista, ¿no? Y no se habían dado cuenta que se había quedado en Jerusalén. Dice en Lucas 2, 46 y 47, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Dónde estaba Jesús? Con 12 años, sentado, rodeado de los doctores de la ley, debatiendo con ellos, pero dice ahí, enseñándoles.
Estaba respondiendo lo que le planteaban y seguro que eran preguntas difíciles. ¿Y cómo es que? Y Jesús les respondía, les estaba enseñando la palabra de Dios. No les estaba trayendo un mensaje nuevo, era el mensaje que ya estaba escrito, solo que en él ese mensaje tenía cumplimiento. En Juan capítulo 5, versículo 39, dice, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Le está hablando a los judíos. Los judíos tenían esta forma de pensar, ellos venían a las Escrituras, pensando que a través del conocimiento de la Escritura encontrarían el camino a la vida eterna. Por eso Jesús dice, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero fíjate lo que dice, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. No les decía Jesús, escuchad mi nuevo mensaje. No, los llevaba a sus propias Escrituras. Escudriñadlas. Buscad porque las Escrituras hablan de mí. Mira lo que les dice un poquito más adelante en este mismo capítulo 5, en el versículo 46-47. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, Moisés escribió de Jesús. Jesús reta a los doctores, a los escribas, a los sacerdotes, a los fariseos, les reta a decir, estudiad de verdad la Escritura. ¿Os sabéis de memoria los libros de Moisés, los libros de la ley, la Torá? Bueno, pues estudiarla bien, escudriñadla, porque si creyeses a Moisés, creeríais en mí, porque de mí escribió Moisés, está ahí, está todo escrito. Pero si no creéis a Moisés, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Claro. Después está aquel pasaje de Lucas, capítulo 24, cuando Jesús, después de resucitar, va apareciéndose, mostrándose a unos discípulos, a otros, a los apóstoles, a las mujeres. Y hay dos discípulos que iban por el camino hacia la población de Emaús, y Jesús se le aparece, habla con ellos. Ellos no lo reconocen al principio, no se dan cuenta que sea Jesús. Jesús se para con ellos y dice que en ese momento les enseñó. Dice en Lucas 24, 27, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. No es que había un versículo por ahí, no. Todo el Antiguo Testamento tiene como centro a Jesucristo. Por eso estas corrientes teológicas que dicen que el Antiguo Testamento quedó desfasado cuando la Iglesia comenzó, no es cierto. Cuando Pedro predicó el primer discurso en Pentecostés, se fundamentó en la Escritura para presentar a Jesucristo. En su segundo mensaje ocurrió exactamente igual. Cuando Pablo iba recorriendo las sinagogas, les enseñaba fundamentándose sobre la Escritura. Les decía, sí, decía la Escritura acerca de Jesús. Cuando Esteban está siendo acusado y él se defiende, o mejor dicho, da testimonio, se fundamenta en las Escrituras para hablarles. Cuando Felipe se encuentra con el etíope que venía leyendo a Isaías, dice que comenzando desde esta escritura y pasando por todo el Antiguo Testamento, le enseñó acerca de Jesucristo, y el etíope, por la predicación basada en el Antiguo Testamento, pero hablando de Cristo, se convirtió a Cristo. O sea, la Escritura habla de Cristo y toda la Escritura es inspirada. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, la principal estrategia del enemigo es que dudemos de la palabra. Claro que sí, esa es su estrategia. Jesús no solo citó constantemente las Escrituras, no solamente las enseñó, sino que Él mismo fue el cumplimiento de las Escrituras. Por eso constantemente vas a escuchar a Jesús diciendo esto, como está escrito, o lo vas a ver enseñando las Escrituras. Pero no solo esto, vas a encontrar un montón de textos referidos a Jesús diciendo que en Jesús, en ese momento, en ese instante, en ese acontecimiento, se estaba cumpliendo lo que estaba escrito acerca de Jesús. Como por ejemplo dice
en Mateo 13:35. Y para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, como para que se cumpliese lo que dijo el profeta, y para que se cumpliese lo que estaba escrito, para que se cumpliese lo que de mí dijo Moisés. Constantemente esto lo vas a encontrar en la Biblia, el cumplimiento de las Escrituras en Jesús. Como os he dicho, el enemigo va a intentar hacer que dudemos de la palabra. Y esto no es nuevo. ¿Cuál fue el origen del primer pecado que cometió la humanidad? Bueno, pues fue Satanás sembrando la duda en la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, ahí comenzó todo. Eso es lo que el diablo trata de seguir haciendo hoy en día. Si dudamos de su palabra, bueno, todo se vuelve irreal, todo queda en el aire, todo se vuelve relativo. La relatividad en nuestras cuestiones fundamentales, pues imagínate, tú lo puedes creer de una forma, yo lo puedo creer de otra. ¿Cómo podemos llegar a ser salvos? Bueno, yo creo que si estoy en armonía con la naturaleza, con el mundo que me rodea, pues yo me salvo. Otro dirá, bueno, yo opino que si yo no le hago daño a nadie, pues yo ya me salvo. Otro piensa y dice, bueno, si tú tienes una fe sincera, aunque sea en una estatua hecha de madera que tú mismo has creado, te salvas igualmente. No puede haber relativismo en las cuestiones tan fundamentales, y aparte que no es lógico, porque si Dios creó al ser humano, lo normal, lo natural, lo lógico, es pensar que Dios quiso comunicarse con nosotros, que Dios se revela a nosotros y lo hace a través de su palabra. ¿Cómo nos va a hablar Dios? Lo podía hacer de forma privada, pero tú ya sabes, es muy fácil entender que eso es imposible. Y hoy en día más todavía, porque tendrías internet así, de personas diciendo, Dios esta noche me ha dicho que lo tenemos que hacer de esta manera. Y al lado hay otro que está diciendo, Dios me ha dicho que lo tenemos que hacer de otra forma contraria. ¿Qué camino seguiríamos? Si resulta que hay 2.000 millones de predicadores y por lo tanto hay 2.000 millones de predicaciones distintas, de señalizaciones distintas, no puede ser. Necesitábamos una palabra escrita, y aún y con eso, imagínate cómo se manipula la palabra de Dios. La Biblia es el más de todo, la más vendida, la más publicada, la más traducida, pero también la más atacada, la más manipulada. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que dudemos de lo absoluto, de la verdad absoluta de la Escritura. Con que Dios os ha dicho, y ahí está la duda. ¿Será que verdad realmente la palabra de Dios no es tan creíble? ¿Será verdad que la palabra de Dios está anticuada? ¿Que los conceptos que se enseñaron ahí hace 3.000 años no pueden aplicarse hoy en día? ¿Será verdad que el mundo cambia y que por lo tanto tenemos que cambiar también nosotros y nuestra forma de pensar también tienen que cambiar? Jesús dijo en Juan 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid cualquier cosa os será hecho. También en este mismo contexto dijo, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Es interesante que a veces no basta con leer la Biblia o sabérsela de memoria. Muchos cristianos van a decir así, no, pero nosotros leemos la Biblia, yo me la sé, llevo 40 años leyéndola, me sé un montón de versículos de memoria, pero eso no hace que tú consideres y tengas la Biblia de la forma adecuada, que no la estés usando, como antes hemos leído en Timoteo, en el estudio de hermenéutica, que no la estés usando de la forma correcta. La Biblia se puede usar mal. La espada la puedes usar bien o la puedes usar mal. Es interesante que los judíos se sabían la Biblia, pero la ignoraban. Jesús se lo dijo en más de una ocasión. Te voy a mostrar uno de esos textos en Marcos capítulo 12, versículo 24. Entonces les respondió Jesús, mira lo que les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras
y el poder de Dios? Le hicieron preguntas sobre la resurrección. No lo tenían claro. Y Jesús les dijo: vosotros os equivocáis porque ignoráis las Escrituras. Interesante. Si se las sabían de memoria, ¿cómo puede decir Jesús que las están ignorando? Bueno, porque yo me puedo saber la Biblia, pero el mensaje que contiene no me lo apropio. Y por lo tanto lo que estoy haciendo es ignorarlo. Lo sé, yo sé la teoría, pero lo ignoro. No me interesa. Tengo mi propia verdad. Tengo mi propio camino. Mis intereses los intento justificar como sea, y para ello tengo que poner en duda la Biblia, tengo que rebajarle, la tengo que interpretar a mi manera. Y eso también ocurre en la Iglesia, y eso es un tremendo peligro. Es un riesgo grave que todos nosotros podríamos cometer, pero algunos lo cometen con intención, y ahí sí que hay responsabilidad, y Dios tratará con cada uno. En Mateo capítulo 22, versículo 29, otra vez Jesús les dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahí se lo dice directamente: os equivocáis. ¿Por qué? Porque ignoráis las Escrituras. Me parece muy interesante eso, que ellos se saben la Biblia de memoria, prácticamente lo podríamos decir así, pero resulta que Jesús les declaró que ignoraban las Escrituras, y lo hacían de una forma voluntaria, no por ignorancia, sino porque eran puros religiosos. Vivían en su propia religión, y la Biblia era una excusa para justificar lo que ellos querían hacer y lo que querían enseñar y cómo querían vivir. En Lucas 10 hay otro de los pasajes que realmente nos enseñan, y también es muy interesante en este sentido. Es cuando Jesús se encontró con un intérprete de la ley. Y en Lucas 10, versículo 25, dice: he aquí un hermeneuta, o sea, era un intérprete de la ley. Se levantó y le dijo para probarle. No eran buscadores de la verdad, ni los fariseos, ni los sacerdotes, ni estos escribas, ni estos intérpretes. Ellos tenían su religión, y la Biblia era una excusa. Y a Jesús no le preguntaban o no acudían a él para descubrir la verdad. No, lo hacían para probarle, para tentarle. Entonces ahí dice que para probarle le dijeron: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Y añadió: ¿cómo la lees tú? ¿Cómo la interpretas? Eso es lo que le dijo. Este es un intérprete de la ley, por lo tanto se sabe la Biblia, pero viene con una pregunta a Jesús: ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le devuelve la pregunta: tú eres un intérprete, tú sabes lo que está escrito. Bueno, pues, ¿qué está escrito en la ley? Pero la cuestión aquí importante no es si sabes lo que está escrito, la cuestión es ¿cómo lo lees tú? ¿Cómo lo estás interpretando? Eres un intérprete, está bien, ¿cómo lo interpretas? Y este responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Y se calló, pero Jesús completó el texto. Y dijo Jesús: y a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante que este estaba interpretando, porque el mandamiento que está escrito decía eso: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el intérprete se calló en la primera parte. ¿Qué hizo? Sacó un texto de su contexto, omitió una parte, pero Jesús le completó el versículo. Él se quedó con amarás al Señor tu Dios, y Jesús añadió: y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, correcto, te faltó esa pequeña parte, pero ya te lo he dicho yo. Has citado el mandamiento correcto, has citado la ley. ¿Qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ama a Dios y a tu prójimo por encima de todo lo demás. Haz esto y vivirás, le dijo. Pero ahí es donde está el problema. ¿Cómo interpretaba él el texto? Porque ahora él le dice
queriendo justificarse, dice el texto, o sea, queriendo justificarse, ¿por qué? Porque él no citó amarás a tu prójimo, lo hizo Jesús. Y ahora lo que él intenta es justificarte. Bueno, no lo cité porque ¿quién es mi prójimo?, dice este intérprete. Y ahora Jesús le refiere la parábola del buen samaritano. Había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Primero pasó un sacerdote, después pasó un levita, gente que conocen la ley, conocen las escrituras, conocen el mandamiento, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Pero cuando vieron a aquel hombre herido, un judío, hermano de ellos, de raza, pasaron de largo, no quisieron complicarse la vida. Se iban a manchar de sangre, iban a tener que ganar esfuerzo, iban a tener que gastar dinero, iban a tener que implicarse. Y total, está medio muerto, pasaron de largo. Pero pasó un samaritano, resulta que un samaritano que judíos y samaritanos ni se podían ver, se odiaban, pero el samaritano dice que fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él y al otro día al partir sacó 2 denarios, un denario era el salario de un día entero de un hombre, sacó 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora Jesús le pregunta al intérprete, ¿quién pues de estos 3 hombres, sacerdote, levita o samaritano, quién de estos 3 hombres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia. No dijo ni siquiera el nombre del samaritano, dijo el que usó de misericordia con él. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve tú y haz lo mismo. Cada uno puede interpretar la Biblia como quiera. Los judíos la interpretaban a su manera, pero solo hay una forma de interpretarla. Tú decides, puedes interpretarla a tu manera y creer y vivir una mentira. Si a ti te parece bien vivir una mentira, adelante. Si tú quieres caer en la trampa del diablo y dudar de la palabra, sucumbir a la obra del diablo, que es desprestigiar la palabra de Dios, que es quitarle relevancia, que no sea lo que tiene que ser en tu vida, adelante, déjate manipular o desvíate de la verdad. Cuando Jesús fue tentado, Mateo capítulo 4, Satanás viene y le tienta. Cristo es vulnerable, es hombre, está en un momento de debilidad física, lleva 40 días ayunando, empieza su ministerio, sabe que se va a enfrentar a situaciones complicadas y Satanás viene para tentarle y le tienta de 3 formas. Es lo que describe Mateo. Satanás tentó toda la vida de Jesús, constantemente le estuvo tentando, pero aquí tenemos esta descripción. Y entonces el diablo vino y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús se defiende de la tentación. Pregunta, ¿cómo se defiende? Podía haberle dicho un montón de cosas a Satanás, porque Cristo fue su creador y fue quien lo desterró. Podía haberle dicho secretos que nosotros nos imaginamos. Pero Jesús se defiende de la tentación citando las Escrituras. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es muy notable. Jesús citando las Escrituras, pero citándolas para defenderse de la tentación de Satanás. El diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Y qué interesante esto para aplicarlo a nuestras vidas. Dice Satanás, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás citando un salmo, el Salmo 91, para tentar a Jesucristo. Satanás se conoce la Biblia.
no solo quiere desprestigiarla, no solo quiere atacarla. Satanás usa la Biblia y la manipula, la malinterpreta, que es lo que pasa y es lo más peligroso dentro de nuestras propias iglesias. Que haya pastores, maestros falsos que predican la Biblia pero la enseñan mal, la manipulan, y eso es lo peor, porque la gente está creyendo mentiras y no se están dando cuenta. Están siguiendo un camino torcido porque se está enseñando la Biblia y creen que están en donde tienen que estar, y es mentira. Satanás citando la Escritura para tentar al propio Hijo de Dios. ¿Y cómo se defendió Jesucristo? Citando la Escritura. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Las 3 veces que Jesús cita la Escritura es Deuteronomio. Citó 3 textos de Deuteronomio. Tercera vez, otra vez el diablo le llevó a lo alto de un monte, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Tercera vez que Jesús se defiende, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús citando la Escritura para enseñar, para rememorar, pero también para defenderse del ataque del diablo, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, su propia palabra, Cristo utilizándola para defenderse de su enemigo, de Satanás. La predicación de los primeros cristianos se fundamentó en la Escritura. El Evangelio está en completa armonía con todo el Antiguo Testamento. Cuando Pablo iba enseñando por diferentes lugares, un testimonio muy bueno lo tenemos cuando él llegó a unos judíos que vivían en la población de Berea, así se llamaba esta ciudad, Berea, y Jesús vino a enseñarles ahora acerca de Jesucristo. Estos eran judíos que creían en Dios, se reunían en la sinagoga y buscaban a Dios, y entonces Pablo viene y les enseña, mira, pero lo que vosotros conocéis, las Escrituras, hablan de Jesús. Y Pablo no venía con un mensaje nuevo, no era un mensaje adaptado a nuestros tiempos, que dejaba fuera el Antiguo Testamento y venía con ideas nuevas, no. Todos los escritores del Nuevo Testamento fundamentaron la doctrina sobre lo que ya estaba escrito. Pablo les enseñaba a los de Berea, ¿y qué es lo que los de Berea hacían? Comprobaban en las Escrituras a ver si esto era cierto o no. Hechos capítulo 17, versículo 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ahí tienes la diferencia. Algunos reciben la palabra y otros no la reciben. Se la saben de memoria, pero han preferido ignorarla. Los de Berea no. Los de Berea estaban con ganas de conocer la verdad. Eran listos. Es mejor estar en la verdad que creyendo un montón de historias y resulta que todo es mentira. Entonces la recibieron con gran solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas que Pablo les decía era así o no. Estos lo hacían correctamente. Pablo les predicaba porque el Cristo tenía que morir, porque Jesús vino, porque se cumplió, y estos decían, vaya, ¿será esto? Y lo comprobaban. ¿Dónde? En las Escrituras. Y entonces dice que de esta forma creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. O sea, se convertían a Cristo porque escuchaban la predicación ¿de qué? De las Escrituras. No de un nuevo pensamiento, no de lo que ya estaba escrito. Cristo fue el cumplimiento de todo aquello. El primer concilio de Jerusalén se resolvió por lo que la palabra de Dios se decía. Porque a veces hacemos separación. Y yo he escuchado que alguien dijo, los problemas tan graves que habían hechos se resolvieron porque el Espíritu Santo les dijo una palabra nueva. Y eso no es así. Ellos tienen un problema. ¿Qué hacemos con los gentiles que creen? ¿Los introducimos en la iglesia o les obligamos a que cumplan con la ley? La circuncisión, abstenerse de esto, de lo otro, de aquello. Y había un gran debate, porque Dios ya trató con Pedro
Dios ya trató con Pablo y lo envió a predicar a los gentiles. Y tanto Pedro como Pablo dan testimonio y dicen, por donde quiera que vamos predicando el Evangelio a los gentiles, vemos como estos cuando creen reciben el Espíritu Santo igual que nosotros, y Dios hace grandes cosas en ellos. Y ahí están debatiendo esto, porque están los judaizantes que dicen, no, pero no puede ser, los gentiles si quieren entrar a formar parte de la iglesia, de la familia de Dios, tienen que cumplir con nuestras tradiciones. Y ahí están debatiendo. Pablo, Pedro, Bernabé dan su opinión, su punto de vista, cuentan sus experiencias, sus testimonios. Los judaizantes argumentan fundamentándose en lo que ellos interpretan de lo que han estado practicando durante siglos. Y en un momento dado dice que Jacobo se levanta y habla. Hechos 15, versículo 13. Y cuando ellos callaron, ya han hablado todos, Jacobo, que hace a las veces de pastor en Jerusalén, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto, o sea, lo que hemos escuchado está en armonía. Dice, concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas, lo volveré a levantar para que el resto de los hombres, no solo los judíos, busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Jacobo está citando la Escritura, está citando textos del Antiguo Testamento, literalmente. Y es en ese momento cuando ellos determinan, está bien, Dios nos está mostrando esto. Van a decir más adelante, que les pareció bien, versículo 28, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros más carga que cosas necesarias como que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de lo ahogado. Pero no es que la Iglesia se está adaptando a nuevas formas de pensamiento. No es que la Iglesia dice, está bien, mira, vamos a suavizar la enseñanza, vamos a cambiar lo que estaba escrito. No. Se llegó a esta conclusión precisamente por lo que estaba escrito. El Espíritu Santo no trajo una revelación nueva. El Espíritu Santo guió a Jacobo para que citase en la Escritura lo que la Escritura decía en el libro de Amós, en el profeta Amós, acerca de este problema y cómo esto ya estaba profetizado. Como está escrito, dijo Jacobo. Mira, para pertenecer y vivir en el reino hay que ser valientes y tomar la determinación de aceptar la Biblia como lo que es, la palabra única y absoluta de Dios. Y para hacer eso, como digo, hay que tener valentía, porque vivimos en un tiempo en el que ya no solamente el mundo nos confronta para tratar de ridiculizarnos si pretendemos ser fieles creyentes de la palabra, sino que aún ya desde dentro de la Iglesia, aquellos que quieren mantenerse firmes en las Escrituras son ridiculizados como tradicionalistas, anticuados, dogmáticos. Y la palabra de Dios es única, pero tienes que ser valiente para estar dispuesto a defenderla hasta las últimas consecuencias. Seguramente conocéis de esos versículos tan emblemáticos como en Josué 1, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. O un versículo que yo me lo aprendí casi nada más convertirme, porque me lo dijeron y me encantó. Mira que te mando, el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Un día me pregunté, ¿y en qué me tengo que esforzar y ser valiente? Te mando que te esfuerces y seas valiente. El versículo me dice en qué me puedo sostener para esforzarme y ser valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y el versículo 6 me da la razón de por qué tengo que ser valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, o sea, tú vas a servir a Dios, tienes que esforzarte y ser valiente.
Pero ¿en qué? Ninguno de los dos versículos me lo dijo. Y claro, yo es que no estaba leyendo el contexto, yo estaba leyendo versículos sueltos. Pero de pronto descubrí que el versículo 7 me da el motivo, o sea, me está diciendo en qué tengo que esforzarme y ser valiente. Solamente, versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En cumplir, en obedecer la palabra de Dios. Y continúa diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 2 veces promete que todo te irá bien si obedeces mi palabra. Para obedecerla tienes que esforzarte y ser valiente. ¿Por qué hay que esforzarse y ser valiente para obedecer la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios no es popular. La palabra de Dios va en contra de las tinieblas y de la corriente de este mundo. Confronta a los hombres y los hombres se sienten agredidos por la palabra. Así que si tú eres un predicador de la palabra pura y verdadera, la gente te va a mirar mal, te van a atacar, te van a tratar de ridiculizar, te van a incluso a intentar sembrar dudas dentro de ti, porque el enemigo es astuto y va a volver como al principio diciéndote, con que Dios os ha dicho, con que Dios te ha dicho, y tú te lo crees. ¿Y tú qué le vas a responder? Yo lo tengo claro. Yo determiné un día creer la palabra, a pesar de todos los ataques, a pesar de las dudas, porque si no nos fundamentamos sobre esto, estamos perdidos. Lo único que nos queda es pura religión vana, sin principios sólidos, sin un fundamento estable, y todo se convierte en relativo, que cada uno crea lo que quiere. ¿Y a dónde lleva eso? Nosotros terminamos aquí este estudio. Así que, hermanos, que su palabra siga abundando en nosotros, que sea esa piedra que quebranta, ese martillo, que quebranta la piedra, que siga siendo ese fuego consumidor en nuestros corazones. Y nosotros seguiremos enseñando y predicando esta palabra, porque en ella encontramos la vida. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y seguiremos con la espada del Espíritu en nuestra mano, o como dijo Juan Antonio Monroy ayer en su conferencia, cuando estaba citando el pasaje de Apocalipsis 1, cuando dice Juan que vio a Jesucristo y dijo, y vi una espada aguda salir de su boca. Y Juan Antonio dijo, eso es la palabra de Dios. ¿Dónde tiene que estar la espada? En tu boca. Pues ahí tiene que estar tu espada, hermano, en tu boca, la espada del Espíritu, la palabra de Dios siempre en tu boca. Un fuerte abrazo, que Dios os cuide, os bendiga. Mañana es domingo, si Dios quiere y permite. A las 11 de la mañana nos veremos en nuestro culto dominical. Ahí escucharemos la predicación, ahí escucharemos testimonios, tendremos la oportunidad de alabar a Dios juntos, y el domingo por la noche a las 9 nos volveremos a ver para seguir estudiando su palabra. Un abrazo, os amo con el amor del Señor, que Dios os bendiga.